Bueno, lo otro que queremos hacer notar es la clasificación de funciones dentro de las que sirven para crear un gráfico nuevo y las que sirven para agregar un gráfico que ya existe, nuevos puntos o líneas, ¿sí? Ya vimos que la función plot siempre agrega un gráfico nuevo, ¿sí? Es decir, crea un gráfico de cero. Vamos a crear un vector. Este vector se va a llamar X y voy a crear un vector Y muy parecido, ¿sí? Entonces, si yo grafico el vector X con la función plot, me genera un gráfico nuevo, ¿sí? Y como que borra entre comillas el anterior. Ahora, si yo uso la función points, lo que hace es superponer unos puntos al gráfico que ya existía, ¿sí? Entonces vamos a superponer puntos con distinto color a este gráfico que ya existe, y ahí vemos cómo se pusieron unos puntos. En este caso me quedaron muy pocos puntos dentro del gráfico, ya que los límites del gráfico están determinados por el set de puntos originales, ¿sí? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta cuando queremos poner varias series de puntos en forma secuencial, ¿sí? Si yo quisiera corregir esto, podría volver a graficar los puntos originales y con la función ilim determinar el rango de valores. Entonces, si antes estaba desde -2 hasta 2 o un poquito más de 2, ahora vamos a ponerlo hasta, no sé, 5, ¿sí? Y entonces, como verán, el límite en el eje de las X, en el eje de las Y, en realidad, que tiene una X porque es el vector X, me quedó mucho más amplio, y cuando yo agrego los nuevos puntos se me ven mucho mejor, ¿sí? Así como está la función points, también está la función lines, ¿sí? La cual en vez de usar puntos usa líneas, pero es exactamente lo mismo que points, ¿sí? Ahí se puede ver que me graficó una línea en vez de los circulitos que graficaba antes, pero en el mismo lugar que estaban los puntos del vector Y, ¿sí? Bueno, nótese entonces que tenemos dos tipos de funciones: las que crean gráficos desde cero y las que agregan. Estos se clasifican dentro de R como funciones high level, ¿sí? Esa es la función plot, por ejemplo, y low level, ¿sí? Es decir, alto nivel y bajo nivel. Es como una jerarquía. Las funciones de bajo nivel sirven para superponer puntos a lo que ya existe, mientras que las de high level o de alto nivel hacen algo desde cero, hacen un gráfico de cero. Bien, hay funciones que pueden trabajar de las dos maneras, ¿sí? Ya vimos que con el ejemplo que habíamos puesto con la función curve, habíamos hecho un gráfico de cero, pero a su vez, si le agregábamos el parámetro add, lo convertimos en un gráfico de low level, ¿sí? Esto transforma un gráfico de high level en low level y le agrega una serie de puntos nuevos. Bien, hay varias funciones comunes de low level, como por ejemplo las que sirven para agregar líneas, pero también hay otras para agregar texto, leyendas, líneas rectas, etcétera, las cuales están más detalladas en la lectura. Yo no voy a ponerme a repasar todas aquí porque me parece que es algo mucho más tedioso. Simplemente quiero destacar que existe el concepto de high level y low level. Bien. Por último, otro parámetro que puede ser muy útil y que solo se puede utilizar a través de la función par es el parámetro mfcall. Vamos a usar la función par de vuelta utilizando la estrategia que hemos utilizado antes. Vamos a hacer mfrow, ¿sí? Y vamos a darle estos valores, ¿sí? ¿Qué hace esto? Bueno, veámoslo. Si yo agarro y utilizo la función plot, me grafica solo en una parte de la pantalla. Ahora, usemos la función plot una vez más, ¿sí? Vamos a cambiarle un poquito de los parámetros para que se note la diferencia. Y ahora me dejó el gráfico anterior y me agregó uno nuevo. ¿Qué es lo que hice cuando yo utilicé mfrow? ¿Sí? mfrow
sirve para determinar cuántas gráficas entran en mi ventana de gráficos, ¿sí? En este caso le di un 2×2, es decir, van a haber un total de 4 gráficos, ¿sí? 2 filas y 2 columnas. Bien, y además, como es mfrow, lo va a llenar por fila, ¿sí? Si yo sigo agregando plots, me lo va a ir metiendo a través de las filas. Si en cambio yo hubiera elegido mfcol, me los hubiera llenado por columna, ¿sí? Veamos el ejemplo, ¿sí? Me los está llenando por columna simplemente. Bien, esta es, digamos, la forma básica de ir poniendo muchos gráficos adentro de una misma ventana. Bien, voy a pasar entonces a terminar este video y voy a hacer otro video que es la segunda parte de gráficos, que tiene que ver con lo que es guardar gráficos, etcétera. Quiero hacer igual una pequeña reseña, una pequeña observación, y es que no estamos viendo aquí otras formas de graficar que tienen que ver con ciertos paquetes especializados en R que son muy buenos, como por ejemplo Lattice o por ejemplo ggplot 2 creo que se llama. Es un paquete que está muy de moda, se utiliza muchísimo, pero que nosotros en particular no lo conocemos demasiado, pero que recomendamos a quien le interese que lo biche. Hay muchos recursos en internet, y de hecho, ya que menciono internet, es bueno mencionar también que hay muchos recursos para buscar gráficos en internet, en los cuales uno puede encontrar de hecho el código con lo que se construye dicho gráfico. Entonces uno puede aprender de esa forma, ¿no? Viendo a ver un gráfico que nos parezca bueno, que se parezca a lo que queremos, y mirando a ver el código, que es lo que hace para construirlo. Con esto termino este video y enseguida nos encontramos en el próximo. Hasta luego.